Hola, mi nombre es Marigene Gaslonde. Soy médico pediatra y fui invitada por Laboratorios Sanitas para realizar la capacitación sobre Proflora. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este curso de capacitación que iniciaremos el día de hoy por el primer módulo que se llama Microbiota intestinal. Empezaremos por definir dos conceptos importantes que debemos conocer, como son microbiota, que es la comunidad de microorganismos vivos que habitan estables en el ecosistema. Ejemplo, piel, epitelio respiratorio y colon. Y el otro concepto es microbioma. Es la interacción de estos microorganismos vivos, sus genes y sus metabolitos en un nicho ecológico o huésped. Aquí les pongo de ejemplo la casita donde viven los microorganismos. Para entender mejor, aquí tenemos una figura que representa el cuerpo humano y todas sus partes. Vemos que el microbioma humano es como el universo de microorganismos que tenemos en nuestro interior. Para hacernos una idea, tienen que multiplicar por 10 el número de células que tenemos nosotros en nuestro organismo para dar el número total de microorganismos vivos que viven en simbiosis dentro de cada uno de nosotros. Aquí podemos ver que la microbiota cambia según el órgano del cuerpo humano. Por lo tanto, no es la misma microbiota predominante en el epitelio nasal a la que podemos encontrar, por ejemplo, en el epitelio intestinal. En conclusión, la microbiota intestinal es el ecosistema microbiano del intestino que incluye especies nativas que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal, pero también tiene otras especies en tránsito y que se adhieren continuamente y van pasando dependiendo de la edad del paciente, de los alimentos que consume, de otros factores externos. En general, la microbiota intestinal está compuesta por 100 billones de bacterias, al menos 400 especies distintas. Va desde la cavidad oral hasta el colon y podemos decir que el 95% de la totalidad vive en la luz del colon. Tiene un peso aproximado de 300 a 600 gramos y está compuesta a grandes rasgos por bacterias, hongos, levaduras y virus. Durante décadas se definían las bacterias como el epitelio intestinal como flora intestinal. Sin embargo, estudios recientes nos permitieron cambiar este nombre a microbiota intestinal, que define mejor su estado de simbiosis y su función dentro del intestino. Así que recuerden, no más flora intestinal, ahora es microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal no es la misma siempre. Desde sus inicios encontramos que el bebé, cuando se encuentra dentro del útero de la madre, se encuentra en un medio estéril y dependiendo de la forma en que se obtiene el bebé o el nacimiento, va a adquirir un tipo de microbiota diferente. Por ejemplo, no va a ser la misma microbiota de un bebé nacido en parto que atraviesa el canal vaginal de la madre a un bebé nacido por cesárea. De igual manera, la microbiota cambiará si el bebé se alimenta de lactancia materna exclusiva o si por el contrario solo de fórmula artificial. Podemos encontrar también que durante los primeros años de vida la microbiota sufre cambios en la composición. Y esto debido a factores externos como enfermedades, exposición a antibióticos, alimentos, pero siempre modulando el comportamiento y el funcionamiento de otros órganos. En esta lámina podemos ver cómo en el nacimiento el niño posee una microbiota donde principalmente los microorganismos que se encuentran son enterobacterias. Y conforme va creciendo hacia los 2-3 años de vida, va adquiriendo otras bacterias que van enriqueciendo su microbiota intestinal. Lo mismo sucede durante la vida adulta, se modifica en base a patologías, a la alimentación y a factores externos, hasta que llega a la adultez o a la vejez. En esta lámina es para conocer la composición de la microbiota. Hay bacterias aerobias como la Escherichia coli y también diversas especies de lactobacillus, que los veremos más en detalle más adelante. Y también hay anaerobios obligados como los bacteroides. Esto lo veremos en detalle en los próximos módulos. ¿Por qué es importante la microbiota intestinal? Y es porque cumple diferentes funciones como de nutrición, de metabolismo, de barrera y protección del epitelio intestinal y ayuda también a estimular el sistema inmune. En esta lámina podemos ver cómo la función metabólica se encarga de la absorción de nutrientes, de la fermentación de alimentos y la síntesis de vitaminas que principalmente son del complejo B y la vitamina K. Adicional, cumple una función de barrera para defendernos contra los microorganismos patógenos y sus toxinas.
La función de defensa nos ayuda a estimular el sistema inmunológico. Y por último, la función de mantenimiento, que es la que se encarga de la maduración de todo el tubo digestivo y mantenimiento de la mucosa intestinal. Por último, y para cerrar este ciclo, hablemos de la alteración de la microbiota intestinal, que también se conoce como la disbiosis. Factores externos como la alimentación rica en proteína animal o poca en fibra, un adecuado hábito intestinal como el estreñimiento, sedentarismo, fármacos como antibióticos, alcohol, drogas y tabaco, infecciones múltiples y factores ambientales como el estrés van a alterar la composición y las funciones de la microbiota intestinal.